Buen día, compañeros. Somos el equipo 2. El tema a exponer es fenómenos transitorios y medios de control. La materia es abastecimiento de agua. El equipo 2 está conformado por Galindo Antonio Jesús Alberto, González Contreras Chandúa Jalil, su servidor, Jiménez Luna Gustavo Ángel, Martínez González José Luis, Salazar Espidio Azael y Sánchez Ibáñez Andrés. Como primer subtema encontramos los regímenes posibles del flujo en tubería. Podemos encontrar que se distinguen tres tipos de transitorios hidráulicos. El primero es el transitorio, que es muy lento o cuasi estático. El segundo, que es transitorio lento u oscilación de masa. Y el tercero, transitorio rápido o golpe de ariete. Del primero podemos definirlo como que es en el que las variables del flujo van variando de una manera muy lenta, que esto en relación del tiempo. Un ejemplo se tiene el flujo, por ejemplo, que no permanentemente en una red de agua potable, cuyos cambios, pues estos se van generando por la variación del consumo y de los niveles de agua en los tanques. Casi es imperceptible ese transitorio. El segundo, que es transitorio lento u oscilación de masa, que se relaciona ante todo con el movimiento de la masa de agua que, en la conducción, que esto es semejante a la oscilación en vasos comunicantes. Y el tercero es el transitorio rápido o golpe de ariete. Esto básicamente se produce, va generando por cambios bruscos de la velocidad en la tubería derivados de las maniobras rápidas, como el paro repentino de una bomba o el cierre rápido de una válvula. Como segundo subtema, se encuentra la velocidad de propagación de la onda de presión, o también conocida como celeridad. Podemos definirla como cualquier cambio repentino en las condiciones del flujo, que es originado en un punto de una tubería a presión. Obviamente esta se transmite o de alguna manera se propaga por la tubería con una velocidad que esta depende de la elasticidad del fluido y de la pared de la tubería. Esta velocidad se señala con la letra A y es importante denominar la celeridad, esto con la finalidad para distinguirla de la velocidad del flujo V. Y bueno, existen diferentes ecuaciones para estos casos, y el primero es para tuberías de pared delgada, en donde, se fija o se encuentra con la ecuación 1.1. Esta información es obtenida del libro 11 de Conagua. Entonces, nos marca que dentro de esta ecuación denominamos o definimos a la variable A subíndice 0 como la velocidad del sonido del agua, subíndice agua como el módulo de elasticidad volumétrica del agua, la letra subíndice mat como el módulo de elasticidad del módulo de Young, esto comúnmente conocido, del material del tubo. Este módulo de elasticidad lo vamos a definir, lo vamos a manejar por medio de unas tablas o una tabla que en unas diapositivas siguientes vamos a mostrar. Y el diámetro interior del tubo. Y la letra T mayúscula, diámetro interior del tubo, y la letra D minúscula como el espesor de la pared del tubo. Esta básicamente podríamos decir, lo mismo para lo que son tuberías gruesas, de pared gruesa. Lo único que se le aumenta a la ecuación, que en su caso es 1.2, es el coeficiente, la letra C, que esta se calcula de la siguiente forma. Aquí es esta forma o esta fórmula, la ecuación 1.3, para determinar el coeficiente C. Y dentro de esta podemos encontrar variables desconocidas, como es el coeficiente de Poisson, que depende básicamente del material del tubo y se da en la siguiente tabla. En donde podemos encontrar
el módulo de elasticidad de los materiales, de diferentes materiales como acero, fibrocemento, concreto preesforzado, hierro dúctil, polietileno de alta densidad y PVC. Y bueno, aquí también encontramos el coeficiente, el de Poisson, y esta tabla es la que se maneja para las ecuaciones anteriores. El siguiente subtema es el pulso de Zukovsky, que va regido por esta ecuación, en donde, bueno, teóricamente nos menciona que puede demostrarse que cualquier cambio instantáneo en la velocidad del flujo a presión, que esta pues se denomina con la nomenclatura delta V, en un punto de una tubería, genera una variación instantánea, una delta H, de la carga hidráulica en el mismo punto. Como les digo, se determina con esta ecuación donde G lo tomamos como la aceleración de la gravedad, que como bien sabemos es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y por la variable A, que es la velocidad de propagación de la onda en metros sobre segundo. Y este es la velocidad que encontramos en las diapositivas anteriores. Para esto, bueno, los cambios de carga hidráulica y la velocidad, que ya denominamos como delta H y delta V, se transmiten por todo el tramo de la tubería como una onda. Esto básicamente es una onda de presión con una celeridad A, como ya lo mencionamos anteriormente, hasta que encuentre un punto de cambio. Este punto se puede presentar de diferentes maneras. Ya puede ser de diámetro, un cambio de diámetro, o incluso de material, o también como una unión de varios tramos, o también como un extremo de la tubería. Bueno, en estos puntos, las magnitudes de delta H y de delta V se transforman y son explicados en el siguiente apartado. El cierre reduce la velocidad generando variaciones de presión, las cuales se propagan en ambos sentidos, o sea, no siempre es hacia el sentido del que lleva el flujo, en este caso agua, no siempre se presenta así. Entonces la disminución puede ser repentina de la velocidad en un punto de la tubería y esto genera a su vez una retención del flujo, siempre aguas arriba, y esto conlleva una sobrepresión repentina y una liberación del flujo que también se presenta dentro de la tubería. Esto es lo que les mencionaba. Aquí es una manera gráfica de explicar, de representar lo anterior mencionado. El siguiente subtema es transformaciones de las ondas de presión. En su propagación por la tubería, las ondas de sobrepresión o de depresión cambian su magnitud, que es delta H, cuando encuentran un cambio de diámetro. Esto, bueno, si es dentro de la tubería y lo podemos entender como una parte de la sobrepresión o en su caso, bueno, de depresión, cualquiera de las dos formas es aceptable, continúa después del cambio de diámetro y otra parte de ella se regresa, también llamada se refleja. Para esto es necesario denominar o definir un coeficiente de transmisión nombrado con la letra S a la relación de la sobrepresión o depresión, como lo mencioné, que continúa propagándose después del cambio de diámetro. Esto con respecto a la presión a la que llega. Bueno, para encontrar el coeficiente S nos vamos a ayudar o apoyar de diferentes fórmulas, como es esta primera, en donde, bueno, si el área de la tubería antes del cambio de diámetro es A1, o sea, nos encontramos con una área 1 y después de ese cambio se presenta una área 2, esto se puede demostrar que el coeficiente se especifica con esta ecuación. Pero también de modo análogo se define que el coeficiente de reflexión R se expresa con la siguiente relación, ya que la sobrepresión reflejada con respecto a la que llega se demuestra con esta. Y para el caso general de una unión de más de dos tramos de tubería,
que se va a mostrar en la ecuación 1.2, se tiene la siguiente ecuación, en donde ya relaciona el área de todos los tramos que llegan a esa unión. Para n tuberías de igual diámetro, se presenta esta ecuación, donde n lo definimos como el número de tramos de la tubería de igual diámetro. Entonces, para el caso de una unión de tubería con áreas A1 y área A2 y una sobrepresión o depresión que llega por la tubería 1, la ecuación, la que es la 1.7, se describe como, bueno, de esta forma. Y a continuación, esto es lo que les mencionaba sobre la unión de varios tramos de tubería en un mismo punto. Y bueno, además de todo esto, cuando la tubería se une con un tanque, es importante que entendamos esto. El tanque también puede ser considerado como una tubería, pero al ser de dimensiones más grandes comparadas a la de una tubería, el diámetro se considera como un diámetro infinito o una A2 infinito. Bueno, ya con esto, para cada A2 de la ecuación 1.5 y de la ecuación 1.6 se obtiene la siguiente, o se deduce lo siguiente. Igual, inversamente, cuando la presión pasa de una tubería de diámetro mayor, en este caso, la de un tanque, a otra de diámetro menor, la sobrepresión incrementa su valor representado en en esta relación. Es decir, que en caso de encontrarse con un extremo cerrado, la sobrepresión o depresión duplica su valor. Esto es representado de una mejor manera en estas ilustraciones, en donde, bueno, de un diámetro menor incrementa un diámetro representado como infinito y viceversa. E incluso igual en las secciones en las que son completamente cerradas. Muy bien. Ahora el siguiente subtema es separación de la columna líquida en transitorios. Nos menciona que las ondas de presión que se producen en los transitorios reducen la presión existente. Y si la magnitud de la depresión es mayor, siempre es considerado en signo absoluto que la presión existente, es posible que se produzcan presiones negativas o conocidas como presiones de vacío dentro de la tubería. Este fenómeno de separación de la columna en sí nos menciona que no es peligroso. El peligro viene de las sobrepresiones que pueden producirse con el cierre de esta separación, ya que pueden, en su caso, pues en mala suerte, podrían incluso averiar la tubería. Ok. El siguiente tema es transitorio en una conducción por bombeo generado por el paro de bombas. De los transitorios que se pueden presentar en una conducción por bombeo, el más desfavorable, sin duda, es el caso de un paro repentino de las bombas en operación. Esta situación que se presenta al interrumpirse el suministro de energía eléctrica, por ejemplo. Obviamente no lo tenemos contemplado, pero es importante eh, dentro de los cálculos para determinar todo lo que es el diseño de tuberías del abastecimiento de agua, es importante tener en cuenta este fenómeno. El siguiente es caso sin separación de columna líquida. Bueno, el tiempo de que en un cambio de la presión recorre la distancia de ida y de una ida y de una vuelta por la tubería es 2L sobre A y se denomina tiempo de duración de la fase y se señala con esta nomenclatura, T subíndice F. Ahora bien, si el tiempo en las bombas deja de impulsar agua a la tubería es menor que TF, la velocidad en el inicio de la tubería disminuirá. Esto desde la velocidad inicial, V subíndice 0, hasta 0. Ahora, cada disminución en la velocidad delta V
generará una disminución en la carga delta H. Esto, según la fórmula de Zukowski, el manual lo enuncia con la ecuación 1.8, que está de esta manera expresada. Para las siguientes ilustraciones, como son la ilustración 1.5, en el inciso A representa la línea piezométrica en la tubería en las condiciones de régimen permanente antes del transitorio. En la ilustración B es el cese del suministro de energía eléctrica al inicio de la tubería. Se presentan depresiones que se propagan hacia el tanque en el subíndice B. Bueno, en el inciso B. Y en el inciso C, al llegar a la onda que es reflejada de presión se refleja y la onda reflejada se superpone con la onda de depresión que continúa llegando. Y por último, en el inciso D, a partir de este momento, el transitorio podemos observar que puede considerarse como el resultado de la superposición de tres ondas, como aquí están marcadas, la onda 1, la onda 2 y la onda 3. Bueno, a continuación se encuentran también estos diferentes casos, que son básicamente todo lo que ya hemos mencionado. Por ejemplo, en el inciso E, esta variación que puede presentarse en la velocidad se hace cero y se propaga hasta que en toda la tubería se establezca una velocidad aproximadamente igual a cero y un nivel piezométrico más bajo que el nivel de agua en el tanque. Para el inciso F, esto genera un flujo, como se puede observar, genera un flujo desde el tanque de la tubería, desde el tanque a la tubería, que tiende a restablecer la carga H subíndice 0. Y bueno, para el inciso G, al llegar al principio de la tubería, este flujo se detiene bruscamente por las válvulas de no retorno. Esto hace que, pues, como ya se encuentran cerradas, con lo que se produce una onda de sobrepresión y esta se propaga y detiene en su recorrido, como se puede observar. Y bueno, en el inciso H, al llegar esta onda de sobrepresión al tanque, se tendrá en toda la conducción una carga hidráulica mayor de la que da el tanque, lo que, bueno, esto genera un flujo en la tubería hacia el tanque. Podemos continuar con que la evolución resultante de la carga hidráulica en el inicio de la tubería viene dada en la ilustración. Esto es lo que podemos observar, ya que esa es la representación gráfica de la evolución que tiene la carga hidráulica conforme va avanzando o propagándose en los siguientes tramos. Ahora, en casos con separación de la columna líquida, la ilustración 1.7 en su inciso A representa las condiciones iniciales que, bueno, el paro de las bombas genera en el inicio de la tubería con una depresión delta H, la cual se propaga hacia el tanque, como podemos observarlo ya en el inciso B. En el momento en que esta depresión llega a un punto de la tubería donde la presión en condiciones de régimen permanente es igual a delta H, ya se puede presentar o representar de esta manera en el inciso C. Y en el inciso D, el vacío, de la tubería aumenta aguas abajo. Esto desde el punto A hasta llegar al punto B, donde en este se produce la separación de la columna, como lo podemos determinar aquí. Ahora, el cierre de una sobrepresión, el cual se propaga por la tubería en los dos sentidos,
puede llegar a la sobrepresión, puede llegar a las válvulas de no retorno y este valor en este caso se duplica. Ahora, en la ilustración E, al llegar la sobrepresión a las válvulas de no retorno, como ya lo mencionamos, su valor es duplicado y como reflejo de un extremo cerrado, esta parte hacia el tanque, como lo observamos en la ilustración E, sigue un reflejo desde el tanque, hay un nuevo reflejo con depresión desde el inicio de la tubería, que ya es mostrado en la siguiente ilustración. Y se dan cuenta, pues es digamos, una secuencia de diferentes sobrepresiones que se pueden presentar dentro de la tubería, contemplando las características anteriormente mencionadas. Ahora, los transitorios en una conducción por gravedad podemos encontrarlo en la apertura de una válvula al final de la conducción, ya que, bueno, de esta manera, en la ilustración 1.8, en el inciso A, muestra las condiciones iniciales del transitorio en el que pues todo, digamos, o llamémoslo normal, se encuentra normal. La válvula está cerrada y la velocidad del flujo de la tubería es igual a cero. Y ya en las siguientes, de esta manera, pues en la B, el gasto descargado genera depresiones que pues a su vez se dirigen hacia el tanque. Y la ilustración B, estas se reflejan en una onda que tienden de alguna manera a restaurar la carga inicial, ya mostradas en el inciso C. Y ya para el inciso D, en el momento en el que deja aumentar el gasto, las ondas reflejadas aumentan la presión hasta el valor correspondiente a el flujo permanente, como es observado en esta ilustración. Ahora, la apertura de estas válvulas no siempre suele generar sobrepresiones, ya que dependiendo de las formas del perfil topográfico de la tubería y de la magnitud de las depresiones, la onda de depresión que genera la apertura puede causar vacíos. Eso es importante tenerlo en cuenta, ya que también genera separaciones de la columna de agua en el inicio del transitorio. Como lo podemos observar, esta zona de vacío se genera y obviamente también nos produce problemas. Ahora, el cierre de una válvula al final de la conducción, ¿qué problemas puede conducir? Bueno, al iniciarse el cierre de la válvula surgen sobrepresiones que se propagan al inicio de la tubería. Esto lo podemos observar en la ilustración 1.10 en el inciso A. Estas se reflejan desde el tanque y después de un tiempo 2 L sobre A neutralizan de alguna manera, por decirlo así, en cierta medida las nuevas sobrepresiones, es que estas son generadas por el cierre. Ahora, en la tubería se establecen cargas hidráulicas más altas que la del tanque ya representadas en la ilustración del inciso B. Como consecuencia de esto, de la presión más alta en la tubería, surge un flujo hacia el tanque y una onda en depresión, como lo podemos observar en esta otra ilustración del inciso C. Y bueno, al llegar al final de la tubería, esta onda se refleja y provoca depresiones que se dirigen al tanque, como lo podemos observar. Ya digamos que no es igual esta sobrepresión, bueno, perdón, esta depresión a esta otra marcada. Y bueno, esto es todo por mi parte. Somos el equipo 2 y mis compañeros continuarán con la exposición. Muchas gracias por su atención.